Si tienen sus Biblias, les voy a invitar a que las abramos. Estaremos enfocándonos en el capítulo 22 de Lucas en particular, aunque estaremos meditando en otros pasajes que complementan lo que vemos aquí en Lucas y lo que estamos considerando hoy. Lucas capítulo 22, específicamente. Nos encontramos al comienzo de la Semana Santa, estamos todos conscientes de eso. Domingo de Palmas hoy y el resto de la semana conmemorando la venida de Cristo a esta tierra y su ministerio aquí en esta tierra, culminando con su muerte en la cruz. Cristo viene en sus últimos días, está en Jerusalén, entra en una entrada triunfal a Jerusalén. Bendito al que viene en el nombre del Señor, la gente decía, y en cortos días sería crucificado. Y vamos a enfocarnos hoy en la cruz, meditar en la cruz. Esta sección del Evangelio según San Lucas, los capítulos del 22 al 24, es la más importante de todo el libro, porque llegamos a la culminación del punto crucial de la historia, que es donde aquí nos describe Lucas la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Para eso había venido. La cruz nos da la razón de la encarnación de Cristo. La cruz también demuestra nuestra condición como seres humanos y la necesidad de que Cristo viniera a morir en esa cruz. ¿Para qué vino Jesús? Para morir. Dice Lucas también, 19:10, que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Bueno, la cruz es la razón por la cual Él vino a esta tierra. Aparte de la cruz y la resurrección, no habría ninguna esperanza para ninguno de nosotros. Sin excepción, ningún ser humano, después de su muerte física, se enfrentaría a una eternidad de separación de Dios. Pero gracias al Señor y su muerte en la cruz, Él hizo posible el camino a Dios. Sin la cruz de Cristo y su resurrección no existía salvación ni existiría salvación para nadie. Entonces este es el punto crítico de la historia de la redención, la muerte de Cristo. Por eso tenemos la cruz siempre adelante nuestro en nuestras iglesias, la iglesia cristiana. Pablo estaba consciente de que la predicación del Evangelio consistía en esto. 1 Corintios 1:23. Nosotros predicamos a Cristo, y a Cristo ¿qué? Crucificado. Piedra de tropiezo para los judíos, necedad para los gentiles, no importa, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y en el capítulo 2 de 1 Corintios, versículo 2, otra vez repite, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y otra vez a este que crucificado. Gracias a Dios que Él no está en la cruz, pero estuvo en la cruz, murió en la cruz, pagó por todos nuestros pecados en la cruz. Y hoy está a la diestra del Padre, resucitado. De eso estaremos viendo la próxima semana. Pero la gloria de la cruz no es algo que aparece al final de los evangelios por primera vez. La cruz es algo que ya se observa y se ha previsto en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Génesis 3, sin ir muy lejos, ir lejos porque está al principio. En Génesis 3 tenemos el relato de cómo el Señor proveyó para cubrir el pecado de Adán y Eva, ¿se acuerdan? Dice así el capítulo 3, versículo 21, y el Señor hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Obviamente las pieles eran de un animal, ese animal fue sacrificado y por primera vez vemos la necesidad de un sacrificio. La gloria de la cruz también se encuentra simbolizada en el sacrificio que Abel ofreció a Dios y fue aceptado por Dios. Otra representación simbólica de la muerte de Cristo la encontramos en el relato ahí en Génesis capítulo 22, varios versículos, pero específicamente me refiero a cuando el Señor le dice a Abraham, lleva a tu hijo, a tu único hijo, y sacrifícalo. Y recordamos
cómo el Señor proveyó un cordero sustitutorio en lugar de la muerte de Isaac. Leemos ahí, por ejemplo, el versículo 7 del capítulo 22, y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, hijo mío. Iban en camino al lugar donde Dios les había perdido. Aquí están el fuego y la leña, dice Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Todo listo, preparado, pero ¿dónde está el cordero? Bueno, el plan era que él iba a ser el cordero, pero Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío, y los dos iban juntos. Noten el versículo 13 de este capítulo 22 de Génesis. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y aquí un carnero detrás de él, trabado por sus cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y aquí tenemos un símbolo de lo que la cruz iba a significar para nosotros. A través de todo el Antiguo Testamento vemos varios tipos y figuras de la muerte de la cruz por medio de sacrificios de animales que fueron establecidos obviamente por Dios en la ley. Muchos sacrificios, símbolos, figuras, tipos, ilustraciones en el Antiguo Testamento que anticipaban el sacrificio final del Cordero de Dios que daría su vida por aquellos que Él vino a redimir. Entonces, desde el comienzo de la historia de la redención en la Escritura, observamos que Dios declara que el hombre que pecare, ¿qué iba a suceder? Morirá. La paga del pecado demanda muerte. Capítulo 2 de Génesis, versículo 17, Dios le dice a Adán, de todos los frutos, de los árboles del huerto puedes comer, excepto de este. El día que comieres de ese fruto, de ese árbol, morirás. Y definitivamente sucedió. Adán murió espiritualmente, se escondió de Dios y ya tuvo vergüenza, como antes no tenía. Con su esposa estaban desnudos y vivían inocentemente, no tenían la noción del mal y el bien. Cae espiritualmente Adán y por supuesto como consecuencia de ese pecado también más adelante, años más adelante, él muere físicamente. Y la muerte entra en esta raza humana, nos dice el apóstol Pablo, por medio de Adán. Porque leemos en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese hombre siendo Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte espiritual y física es la condición de todo ser humano. Y nos dice el Salmo 51 que todos nacemos en pecado. No hay persona que no nace en una condición de inocencia o que nace en una condición de inocencia. Dice el salmista David, capítulo 51, Salmo 51:5, en pecado me concibió mi madre. Desde el momento de mi concepción, dice David, ya entro a esta raza como pecador. Por supuesto, la muerte espiritual es la condición que afecta a todo ser humano desde su concepción. Inhabilidad absoluta de discernir las verdades espirituales de Dios. Eso es muerte espiritual. 1 Corintios 2:14 nos dice Pablo que el hombre natural, el hombre en su condición como está, no entiende las cosas del Espíritu de Dios porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Y obviamente la gente en general, la gente en su estado natural no entiende las cosas del Espíritu de Dios. No entiende acerca de la salvación. ¿Por qué? Porque están muertos en su interior. Están espiritualmente muertos, insensibles, incapaces de entender. El efecto del pecado es universal. Todos los hombres nacen en una condición de pecado que causa muerte espiritual y muerte física. De eso estudiamos el capítulo 2 de Efesios, donde Pablo nos describe de esta manera, y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y noten lo que dice Pablo, entre los cuales también todos nosotros, en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué es eso?
Eso es la descripción de muerte espiritual. Y todo ser humano se encuentra en esa condición, a menos que Dios intervenga. Por eso el versículo 4, capítulo 2 de Efesios, dice, pero Dios, por el gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida. Nos dio vida. Dios tuvo que intervenir. Dios tuvo que darnos vida. O continuaríamos en esa condición de muerte espiritual que termina en una separación eterna de Dios en el infierno. Dios tuvo que hacer algo y Dios lo hizo. Por eso Cristo vino a esta tierra. ¿Cómo puede el hombre ser librado de esa condición de muerte espiritual? Bueno, la religión nos salva, los ritos nos salvan, los sacrificios de animales nos salvan. Los judíos pensaban que por guardar la ley y guardar los requisitos de la ley y hacer sacrificios, etcétera, etcétera, por eso iban a ser salvados, y eso no sirve para salvar. Millares y millones de corderos fueron sacrificados a través de la historia de Israel en el Antiguo Testamento, y ninguno de estos pudo hacer nada en cuanto a la condición natural en la cual el hombre se encuentra. Nada de eso sirvió. Fueron simplemente símbolos del Cordero que iba a venir, el Cordero de Dios, cuya muerte iba a redimir, iba a ser eficaz y traer perdón de aquellos que ponen su fe en Él. Hebreos 10:11 nos recuerda lo que hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento. Ciertamente todo sacerdote está en pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar pecados. No estamos hablando de millones y millones de sacrificios a través de la historia de Israel. Y sin embargo, ninguno de estos sirvió para quitar pecados. El versículo 12 de Hebreos 10 dice, pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Versículo 14, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados, o sea, a los creyentes, a los que Dios salvó, a los redimidos. Una ofrenda, un sacrificio, suficiente para quitar el pecado. De eso cantamos hace unos minutos. Entonces, todo el Antiguo Testamento apunta en esa dirección, el sacrificio final y completo de Cristo que redime y satisface la ira de Dios sobre el pecado. En la cruz de Cristo, antes de expirar, el Señor Jesús declaró, consumado ¿qué? Es. O sea, el sacrificio fue hecho, el sacrificio fue perfecto, eficaz para perdonar y cubrir todos nuestros pecados. Todo el Evangelio converge en esa cruz. Por eso tenemos siempre la cruz delante nuestro. Todo tiene que ver con la cruz. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, registran la vida y el ministerio de Jesús. Estos son el récord, por decirlo así, el registro escrito de su vida, su muerte y su resurrección y su ascensión. El punto y enfoque de los evangelios es la cruz. Cuando llegamos al libro de los Hechos, encontramos a los apóstoles y los primeros cristianos en Jerusalén, quienes comienzan a desplazarse, van por todo el mundo predicando el mensaje del Evangelio de la cruz. Cristo crucificado. En las epístolas encontramos la teología de la cruz, o sea, la explicación de lo que es la cruz, la doctrina de la cruz, su aplicación, la salvación, santificación y glorificación. En Apocalipsis, antes de la visión escatológica del Señor, que viene en triunfo a reinar y juzgar al mundo, lo vemos a Él identificado como el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Noten que todas las referencias a Jesús tienen que ver con su cruz, con su sacrificio. Toda la Escritura apunta hacia la cruz. Antiguo Testamento hacia el futuro. Nuevo Testamento, los Evangelios, presente ahí. Cristo está presente, va a la cruz. Hechos de los Apóstoles, y a partir de Hechos de los Apóstoles y para atrás, todo el resto de la Biblia tiene que ver con la cruz. La cruz es el centro del mensaje bíblico. Capítulo 22 de Lucas, aquí tenemos el registro
de todo lo acontecido alrededor de este evento maravilloso de la muerte de Cristo en la cruz, el evento más significativo en la historia de la humanidad es la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Capítulo 23 específicamente nos habla de su crucifixión. Versículo 33 dice, cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, crucificaron ahí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, de eso leímos. Capítulo 24 registra la resurrección de Cristo, que estaremos, de la cual estaremos hablando el próximo domingo de resurrección. Pero nos hallamos ante este tremendo mensaje, la cruz de Cristo y su significado. Lo que aconteció alrededor de todo lo que en preparación a la muerte y sacrificio de Cristo, lo tenemos registrado aquí en Lucas capítulo 22, capítulos también 23 y 24. Pero esa no fue la introducción al tema de la cruz y la crucifixión. El mismo Señor Jesucristo ya había anunciado que eso iba a suceder, ¿se acuerdan? Lucas 9:22 dice, el Hijo del Hombre debe padecer mucho, le dice a sus discípulos, y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Lo que iba a acontecer, él ya lo sabía. Jesús dijo a sus discípulos en 9:44 de Lucas, haced que estas palabras penetren en vuestros oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían las palabras y estaban velados y les estaban veladas las palabras para que no las comprendieran y temían preguntarle acerca de ellas. El Señor les había dicho específicamente lo que iba a suceder. Él lo reiteró y todavía no lograban entenderlo. ¿Por qué? ¿Por qué les dijo esto? Bueno, esto era para demostrarles a ellos y a todos los que a través de los siglos iban a leer estas palabras, que la cruz nunca fue algo que le tomó por sorpresa. Cristo sabía que para él la cruz era su destino sobre esta tierra. Él sabía para qué había venido a esta tierra. Cuando llegamos al capítulo 21 de Lucas, el momento había llegado, el Calvario está ahí solo a días de donde nos encontramos, y leemos en el versículo 37 de Lucas 21, durante el día, Jesús enseñaba en el templo, pero al oscurecer salía y pasaba la noche en el monte llamado de los Olivos. Y el versículo 38, algo interesante, todo el pueblo madrugaba para ir al templo a escucharle. Capítulo 22, comienza diciendo, se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo darle muerte a Jesús, pues temían al pueblo. Estaban tramando a ver cómo liquidamos a este personaje. Versículo 3, entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12. Y él fue y discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales sobre cómo lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Él aceptó y buscaba una oportunidad para entregarle sin hacer un escándalo. Llegó el día de la fiesta de los panes sin levaduras en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id y preparad la Pascua para nosotros para que la comamos. Y ellos le dijeron, ¿dónde deseas que la preparemos? Y él les respondió, he aquí al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle a donde él entre. Versículo 11, y diréis al dueño de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, dispuesto, preparadla allí. Entonces ellos fueron y encontraron todo tal como él les había dicho y prepararon la Pascua. ¿Qué nos dice este pasaje? Bueno, en este pasaje describe los eventos y las personas en preparación antes de la cruz. Esto es todo lo que antecede a la cruz. Esa preparación incluye, noten, un número de personas. Los religiosos de Israel, Satanás, Judas, los discípulos que llevan a cabo lo que el Señor aquí les manda, pero todos estos personajes sin saber
sin reconocerlo, están llevando a cabo el propósito de Dios. Dios es el arquitecto y autor de todo lo que aquí está pasando. Dios está detrás de todo. Nada en la cruz de Cristo y todo lo que llevó a Cristo a la cruz es un accidente. El versículo 1 dice, se acercaba la fiesta de los panes sin levaduras, llamada la Pascua. Estamos viendo que Dios es soberano en todo, Dios está en control de todo. Qué precioso saber que Dios está en control de todo, todo lo que sucede en la historia, todo, absolutamente todo está bajo su control y nadie puede mover ni un dedo hasta que Él diga, este es el momento. Y es lo que estamos observando aquí. Se acercaba el día de la fiesta de los panes sin levaduras, llamada la Pascua. Cristo había terminado de hablar acerca de su segunda venida, de las señales del fin, y de repente ahora cambia el tema y tiene que ver con ahora la culminación de su primera venida. Lucas no abandona por completo el tema de la segunda venida, sino que lo vuelve a mencionar en los versículos 16 y 18, pero claramente a partir de este versículo 1 del capítulo 22, el enfoque es los eventos que preceden a la cruz. En Mateo 26:2 tenemos un pasaje paralelo que nos dice, Mateo 26:2, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Este es Jesús el que habla. Y nos encontramos 2 días antes de la crucifixión. Nos encontramos en la Semana Santa. Esto es importante porque Jesús claramente dice que en 2 días sería crucificado. Cristo sería crucificado de acuerdo al plan y el tiempo de Dios, el día cuando los animales eran sacrificados en el templo durante la semana. 3 de la tarde del día viernes. Y ese era el momento. El Señor estaba enseñando en el templo durante el día. Ustedes recuerden, lo leímos, versículos 37 al 38. Los judíos querían matarle. Por eso el Señor enseñaba en público para ser protegido por el público. Su hora aún no había llegado. Tantas veces trataron de matarle, pero su hora no había llegado. La hora de su muerte y crucifixión sería el día viernes. La hora de la muerte de Jesús tenía que ser precisa. Cristo tenía que morir en el momento y plan divino el día viernes a las 3 de la tarde, el día de los sacrificios pascuales, no antes ni después. En ese momento. Cada detalle de este evento estaba siendo dirigido, controlado por el Padre, por Dios. Por eso es que cada uno de los participantes mencionados, y lo saben, ninguno de ellos podía, como dije, ni siquiera mover un dedo para ir adelante con lo que tramaban hasta que el Señor les dio soberanamente el permiso de hacerlo. Pero aquí todo comienza, el día de los panes sin levadura, así se llamaba. Los judíos tenían 3 fiestas conmemorativas de la bondad de Dios para con Israel: la fiesta de Pentecostés, la fiesta de panes, la fiesta de los tabernáculos, y la fiesta de los panes sin levadura. Ustedes recordarán que la fiesta de los panes sin levadura se remontaba al día ahí en Egipto cuando el Señor libró al pueblo de Israel, cuando el ángel de la muerte pasó sobre Egipto y mató a cada primogénito de los egipcios. Dios les había indicado que para no evitar esa muerte tenían que pintar el dintel y los postes de su puerta con la sangre de un cordero que ellos iban a sacrificar. Leemos en Éxodo 12:6, hablando del cordero: lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer, y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y el dintel de las casas donde coman, y comerán la carne esa misma noche asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Y por generaciones el pueblo de Israel celebró esa fiesta recordando ese evento durante el mes de Nisan, que es justamente el mes de abril. Hasta el día de hoy los judíos celebran la Pascua de esa manera, panes sin levadura. Ustedes van al mercado, por todos lados hay productos kosher, que dice justamente en estos días para la gente que es de origen hebreo, judía,
donde ellos celebran esto hasta el día de hoy. Y en esta semana, 2 días antes de los sacrificios, que Jesús viene para celebrar la Pascua con sus discípulos, es donde nos encontramos. Esta semana, la última semana. Esta celebración del Señor se va a convertir en la cena del Señor. Fue su última cena con los discípulos, la última cena de Pascua, celebrando lo que Dios había hecho con Israel en Egipto, pero aquí el Señor instituye lo que hoy llamamos la Santa Cena, que en unos minutos vamos a celebrar, que toma el lugar de lo que era la cena de Pascua. Ahora, Cristo sabía eso. Para ese propósito Él había venido. Y aquí nos encontramos en esta última semana de su vida, y cuando Él va a celebrar la Pascua con sus discípulos y transformar ahora la Pascua en lo que hoy conocemos como la Cena del Señor. Él celebra la Pascua el día jueves por la noche. Él será arrestado el viernes y a la madrugada, será arrestado a la madrugada, maltratado, juzgado, crucificado y puesto en la tumba. Estaría allí el viernes por la noche, sábado y parte del domingo, cuando resucitaría, tal como Él lo había predicho. Ese era el plan de Dios. La muerte de Cristo no fue un evento accidental y trágico como muchos piensan en la historia. Mucha gente piensa que la muerte de Cristo fue realmente trágica, triste. Un hombre bueno, un profeta. Y fíjense, por ejemplo, hay conceptos de la muerte de Cristo que son realmente increíbles. Existen algunos que dicen que Jesús terminó sus días sobre esta tierra prematuramente, aunque con buenas intenciones, aunque con buenas intenciones trató de iniciar una revolución religiosa y política en su pueblo, pero la gente no lo entendió y lo mataron. Esa es una explicación de la muerte de Cristo. Otros dicen que Jesús se dejó llevar por sus ideas y delirios de grandeza, dicen algunos, y llegó a creer que era Dios, y la locura lo llevó al destino final, que era su muerte. Hay variedad de explicaciones de la muerte de Cristo que son obviamente falsas, extrabíblicas y blasfemas e innecesarias, porque la descripción de lo que sucedió lo tenemos en los evangelios. Jesús en los evangelios predice varias veces que Él moriría en manos de impíos y que iba a resucitar. Él dijo que los líderes de Israel le matarían, lo pondrían a muerte, y así sucedió. Él dijo que su muerte sería en Jerusalén, y así sucedió. Él profetizó que al tercer día, después de su muerte, resucitaría, y así sucedió. Jesús no fue una víctima de nadie, como muchos dicen. Ustedes recuerdan los que vimos la película esa de Mel Gibson, La Pasión del Cristo, que yo recuerdo después de verla, salía la gente triste de la película, casi en silencio, muchos con lágrimas, porque realmente habían llegado a la conclusión, qué triste, qué tragedia, que este hombre bueno, este Jesús, terminara su vida de esta manera. Bueno, Jesús no fue víctima de nadie. No fue una tragedia, como veremos. Fue el acto más precioso en la vida de Cristo Jesús, el acto más precioso en la vida de la iglesia y el más significativo para aquellos de nosotros que conocemos y hemos creído y puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. En Juan 10:17 leemos las palabras de Jesús. Por eso el Padre me ama, porque doy mi vida para tomarla de nuevo. Nótenla, que Jesús dio su vida, no, nadie tomó su vida. Continúa diciendo el versículo 18, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Palabras del Señor acerca de su propia vida. En Juan 19 leemos este intercambio entre Jesús y Pilato. Ustedes recuerdan, capítulo 19 de Juan. Pilato entonces le dice, se dirige a Jesús, estaba haciéndole una entrevista ahí, y le dice Pilato a Jesús, y Jesús no le responde, y dice Pilato, ¿a mí no me hablas? Noten la prepotencia de este hombre. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Ese es Pilato, eso es lo que él piensa. Y Juan 19:11 dice Jesús le responde, mira,
No le dijo Pilato, pero me imagino que lo pensó. Mira, Pilato, tranquilo. Ninguna autoridad tendrías, dice el versículo 11, sobre mí, si no te hubiera sido dada de arriba. Por eso, el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Pilato creía que tenía autoridad sobre Jesús. No tenía autoridad sobre Jesús. Pilato y todo gobernante sobre esta tierra tiene la única autoridad, y la autoridad es la autoridad que Dios les da. Y hacen lo que Dios les permite hacer y no más. La autoridad es de Dios. Pilato no tenía autoridad sobre Cristo, sino solo la autoridad que Dios podía dar. Jesús tenía control total de su propia vida, y armonía perfecta con el Padre. Jesús sabía que su hora había llegado. Muchos trataron de matar a Jesús durante su ministerio aquí en la tierra, ¿ustedes recuerdan? Comienza después de su nacimiento, ¿recuerdan ustedes la historia ahí en el capítulo 2 de Mateo, donde Herodes decide liquidar supuestamente a todos los niños que habían nacido entre 0 y 2 años, pensando que de esa manera iba a destruir al Mesías, al prometido, el Mesías de Dios? Y no sé cuántos chicos murieron ahí, pero un gran número de ellos murieron. Trató de destruir al Mesías, pero no pudo lograrlo. El momento de Jesús y su muerte no había llegado. En Lucas 4:28 leemos: y todos en la sinagoga se llenaron de ira. Esto es cuando Jesús comienza su ministerio allá en Nazaret, donde él era, y está su primera función ahí en la sinagoga. Comienza a hablar y no les gusta a la gente lo que escucharon, y noten que esta es la reacción. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira porque oyeron estas cosas. Versículo 29, Lucas 4:29. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Qué interesante. No lo hicieron, obviamente el Señor no les permitió, su hora no había llegado. En Juan 5, versículo 18, tenemos esta reacción de la gente cuando después de que Jesús sanó a este hombre, este paralítico. Dice el versículo 18, esta fue la reacción de los judíos. Entonces, por esta causa los judíos más procuraban matarle, porque no solamente violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Haciéndose. Como si él estuviera pretendiendo algo. Era Dios hecho carne. Varias veces la gente trató de asesinar a Jesús. En Juan 7 nos dice algo muy interesante. Juan 7:25, entonces algunos de Jerusalén decían: ¿no es este el que procuran matar? Noten que Jesús era conocido como aquel que procuran matar. La gente, los judíos, querían matar a Jesús porque era una amenaza para ellos. Él se hacía igual a Dios, era por blasfemia, lo que ellos pensaban era blasfemia. Pero Jesús finalmente murió porque para eso vino. Pero no en el momento que la gente quería, sino en el momento que Dios mismo había predeterminado, como lo veremos. Nada tomó a Jesús por sorpresa. En Lucas 22, que estamos examinando este capítulo, leemos: porque en verdad el Hijo del Hombre va según ha determinado. Según se ha determinado. Pero hay de aquel hombre por quien él es entregado. Noten, Cristo va a la muerte porque ha sido determinado. ¿Determinado por quién? ¿Satanás? ¿Judas? ¿El sumo sacerdote? ¿Caifás? ¿Los romanos? Pedro contesta esa pregunta cuando predicando en el día de Pentecostés, capítulo 2 de Hechos. Él se encuentra ante los judíos y está predicando, y leemos estas palabras de Pedro. Versículo 22 de Hechos 2. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este, versículo 23, entregado por el plan
predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Pregunta otra vez, ¿quién determinó la muerte de Cristo? Todo en la cruz fue predeterminado, dice Pedro, por el plan eterno y propósito de Dios. Dios lo hizo. Dios Padre estableció de antemano que su Hijo fuera a la cruz para morir como el Cordero de Dios. Juan 1:29, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios decretó eso. Y no solamente eso, sino el momento preciso en el cual Cristo iba a morir. Todos los participantes históricos en este dramático final de la historia fueron simplemente piezas que el Señor en sus manos usó para que eso se llevara a cabo. Los líderes religiosos y su odio por Jesús finalmente llevarían a cabo el plan de apresar al Señor Jesús porque Dios así lo había determinado. Satanás y Judas hicieron su parte porque Dios así lo había determinado. Los romanos hicieron lo que hicieron porque Dios así lo había determinado. Lo mismo Pilato, él hizo lo que hizo porque Dios había determinado eso para él. El Hijo de Dios moriría en la cruz como el sacrificio de Dios, su Cordero, y moriría en el preciso momento, a las 3 de la tarde, el día viernes de la semana pascual, cuando miles y miles de corderos eran sacrificados en Jerusalén. Ese Cordero de Dios finalmente quitaría el pecado del mundo y sería la satisfacción, nos dice la Escritura, de la ira de Dios sobre el pecado. Por eso otra vez en Hebreos, perdón, tengo que beber algo porque se me está yendo la voz, hermanos. En Hebreos otra vez leemos, Hebreos 10:11, ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, lo leímos, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, este es el Cordero de Dios, se sentó a la diestra de Dios. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los santificados, o sea, aquellos que pertenecemos al Señor, aquellos que Él llamó a salvación, santificó, apartó. Cristo es nuestro Cordero sacrificado por nosotros para quitar una vez y para siempre los pecados que nos condenaban y ahora somos perfectos en Él. ¿Se acuerdan las palabras de Pablo en Romanos 4:25? Él, Cristo, fue entregado por nuestros pecados o a causa de nuestros pecados para que nosotros, pero resucitó a causa o para nuestra justificación. Él tomó nuestros pecados en la cruz y como resultado de ese sacrificio ahora nosotros por fe recibimos su justicia. Al que no conoció pecado, dice Pablo otra vez en 2 Corintios 5:21, le hizo pecado por nosotros. ¿Quién le hizo pecado? Dios, Dios Padre, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿Quién determinó que Cristo muriera en la cruz? Dios solamente lo hizo. No fue ningún hombre, no fue Satanás, no fueron los romanos, no fueron los judíos, no fue Judas. Todos ellos fueron parte del plan de Dios. Pero Dios determinó eso para su Hijo. Otra vez dice Pedro en otro sermón, en el capítulo 4 de Hechos, versículo 27, Hechos 4:27, porque en verdad, dice Pedro, esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, noten el versículo 48, este es el propósito, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Nada fue accidente, nada fue accidente. Isaías 46 nos recuerda, Isaías 46:10, yo soy Dios, no hay otro, yo soy Dios, no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio, desde la antigüedad, lo que no había sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Ese es Dios. Desde el punto de vista humano, puramente humano,
sin la iluminación del Espíritu de Dios y sin el conocimiento de la palabra de Dios, es posible que hombres lleguen a conclusiones de la muerte de Cristo que son totalmente equivocadas, como las que mencioné. Que lo que le pasó a Jesús fue una tragedia, que fue algo terrible, que fue una increíble injusticia que los hombres cometieron contra el hombre más piadoso que existía en esos días. Y como les dije, esa película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, nos revela cómo la gente estaba totalmente conmocionada, afectada por lo que habían observado. Y en un sentido estamos de acuerdo. Desde el punto de vista humano, Jesús murió injustamente, ya que Él era absolutamente inocente y sin pecado. Él no murió por pecados que Él había cometido, y sus asesinos estaban de acuerdo con esa conclusión. Aún sus asesinos sabían que Él no había cometido pecado. Pilato salió otra vez, dice Juan 19:4, Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo afuera para que sepáis que no encuentro ningún delito en Él. Ese fue el gobernador. El versículo 6 dice, entonces cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles gritaron diciendo, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Recordamos las escenas en diferentes películas que sin duda hemos visto acerca de la Semana Santa y la crucifixión. Y Pilato dice, miren, tomadle vosotros, crucificadle vosotros, porque yo no encuentro ningún delito en Él. Los romanos sabían que no había delito en Él. Aún los judíos sabían que no había delitos que Él había cometido. El único delito que ellos veían que había cometido es lo que leemos en el versículo 7. Los judíos respondieron a Pilato, nosotros tenemos una ley y según esa ley Él debe morir porque pretendió ser hijo de Dios. Pretendió, era el Hijo de Dios. Entonces, si pudiéramos concluir que la muerte en la cruz del Señor Jesús fue una injusticia incomparable, sí, podemos, humanamente hablando, podríamos llegar a esa conclusión. Su muerte fue el peor acto de injusticia en la historia de la humanidad y los que cometieron ese acto son sin duda responsables, pero no fue solo eso. Sí, fue el peor acto de injusticia que jamás se haya perpetrado en la historia de la humanidad, pero al mismo tiempo fue el acto más grande de justicia divina en la historia. Por un lado, parece injusticia. Fue terrible que estas personas mataran a quien no merecía morir así. Pero entonces, ¿por qué Dios le mató? ¿Por qué Dios Padre le entregó? ¿Por qué sufrió en manos de su Padre? ¿Por qué murió por los pecados que Él no cometió? Obviamente fue Dios quien es perfecto, santo, justo y amoroso quien mató a su Hijo para lograr esto, lograr la justicia a favor de aquellos que no la merecemos. Y gracias a la muerte de Cristo, que fue injusta humanamente hablando, nosotros llegamos a conocer ahora la justicia de Dios que es atribuida a nosotros por fe en la obra que Él realizó en la cruz. Esta es la impresionante realidad de la cruz. Cristo murió voluntariamente, aunque injustamente, desde la perspectiva humana, para obtener la justicia y salvación de pecadores como nosotros. Fue una muerte, por un lado, injusta, pero que trajo justicia inmerecida a todo aquel que cree en Él. Injusticia para Cristo, para lograr justicia a favor de muchos. Fue hecho pecado por nosotros, otra vez las palabras de Pablo, fue hecho pecado por nosotros para que nosotros llegásemos a hacer justicia de Dios en Él. Bueno, debemos meditar en esta cruz, debemos pensar en esta cruz. No es simplemente un símbolo ahí que lo vemos a menudo, que nos acostumbramos tanto a él que ni pensamos en lo que significa. Esa cruz significa todo lo que vamos a celebrar ahora en la Cena del Señor. Esa cruz significa que por esa cruz y ese sacrificio nosotros tenemos ahora acceso al Padre. Y en lugar de terminar una vida aquí en esta tierra y una eternidad separados de Dios, tenemos acceso a una eternidad con Dios
por causa y a través de la muerte de Cristo en la cruz. ¿Qué es lo que vamos a celebrar ahora? Le voy a pedir a mis hermanos que pasen, por favor, no tengan temor. Se ven ahí amontonaditos con miedo de venir. Vengan, por favor. Bueno, qué preciosa realidad. Por un lado nos causa tristeza, pero por otro lado nos causa tremendo gozo a aquellos que conocemos al Señor. Gracias, Señor, por esa cruz. Gracias a Dios por ello. Bueno, el día próximo domingo estaremos meditando en la resurrección, porque Cristo, noten que la cruz está vacía. En muchas de las fiestas religiosas entre católicos romanos siempre llevan a un Cristo colgado. Cristo no está ahí, Cristo resucitó. Y es por eso que tenemos la esperanza de resurrección, cada uno de nosotros también. Bueno, vamos a orar antes de participar de los elementos de la Cena del Señor. Si usted es hijo o hija de Dios, por fe en Cristo, bienvenida a participar, bienvenidos a participar de la Cena del Señor. Si usted no es hijo de Dios, esto no tiene sentido para usted, así que le pedimos que se abstenga, pero piense, meditemos en lo que esto significa. Vamos a orar antes de participar. Señor, te damos gracias por este día y por esta palabra tuya. Gracias, Padre, por esta preciosa realidad de la cruz de Cristo. Gracias, Señor, que en esa cruz el Señor Jesús obtuvo redención para cada uno de nosotros que pusimos nuestra fe en Él. Y gracias, Padre, que por esa cruz ahora podemos venir a ti, como hijos tuyos, tus redimidos, sabiendo que tú nos escuchas en Él, en su justicia, no en nuestros méritos. Padre, ayúdanos a meditar en el significado e impacto de esta cruz. Bendícenos al participar de estos elementos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.